función de purificar la sangre tendría tres funciones. Filtrar, que ustedes conocen como filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular, reabsorber y secretar. Esos dos últimos son procesos tubulares, por eso se llama secreción tubular y por eso se llama reabsorción tubular, porque ocurre en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Entonces la cantidad de una sustancia que se elimine, que se elimina por unidad de tiempo, sería la cantidad de esa sustancia que se filtró más la cantidad que se secretó menos la cantidad que se reabsorbió. Miren que dos procesos tienden a eliminar sustancias del organismo, la filtración y la secreción. Y una tiende a conservar la sustancia en el organismo, la reabsorción. Obviamente todas las sustancias no pasan por los tres procesos. Unas simplemente se filtran y ya no se reabsorben ni se secretan. Otras pasan por los tres procesos. Otras simplemente se filtran y se reabsorben y no se secretan. O sea, cada sustancia tiene sus particularidades diferentes. Pero como les decía, la representación de la nefrona es esta y se hace porque es una forma más ordenada de presentarla y queda muchísimo más fácil de interpretar. Pero realmente la nefrona es así, mírenla, está mirando hacia el otro lado del glomero. ¿Y por qué es así? La razón es muy importante y deberían ustedes tenerla presente. Es que esta arteria aferente, debe estar en contacto con este túbulo contorneado distal, aquí con el comienzo del túbulo contorneado distal, aquí. ¿Sí? ¿Y por qué debe estar? Porque entre estas células de acá y estas células de acá forman un aparato que se llama el aparato justaglomerular. Está compuesto por las células de la mácula y las células justaglomerulares. ¿Y por qué es tan importante ese aparato justaglomerular? Porque es el encargado de censar y mantener la presión arterial, de regular la presión arterial. ¿Estamos? Entonces, para explicarles más o menos cómo funciona el sistema, les voy a explicar algo en el tracto gastrointestinal y ya volvemos acá. Miren, la absorción es inversamente proporcional a la velocidad de tránsito. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros tenemos aumentado el peristaltismo intestinal, pues la velocidad de tránsito a través de ese intestino es mayor. Como es mayor, el colon tiene menos tiempo de absorber agua y por lo tanto las heces van a ser más líquidas. O sea, se va a producir diarrea. ¿Ven? A mayor velocidad, menor absorción. Ahora el caso contrario, una persona que está tomando opioides, por ejemplo, que está tomando tramadol para un dolor. El tramadol disminuye el peristaltismo, por eso algunos de los opioides fueron usados o son usados como antidiarreicos. Al disminuir el peristaltismo, pues disminuye la velocidad de tránsito. Como la velocidad disminuye, pues el colon tiene más tiempo para extraer agua, o sea, aumenta la absorción. Y al aumentar la absorción de agua, pues el resultado van a ser unas heces más sólidas y estreñimiento. Entonces siempre recuerden eso, siempre recuerden eso. A mayor velocidad, menor absorción. A menor velocidad, mayor absorción. Son inversamente proporcionales. Ahora miremoslo acá en el riñón.
Este filtrado glomerular funciona porque a esta arteria le llega sangre a alta presión. Entonces, como nosotros estamos introduciendo en este glomérulo sangre a alta presión, pues obviamente se filtra porque hay unos espacios. En estas células hay unos espacios que permiten la filtración, o sea, simplemente funcionan como un colador. Pero ustedes pueden entender también que si cae la presión, cae la tasa de filtración glomerular. Si aumenta la presión, aumenta la tasa de filtración glomerular, porque es un proceso mediado por la presión. Entonces, miremos dos ejemplos. Hipertensión arterial. Mayor presión arterial, mayor filtrado, mayor velocidad de tránsito, ¿verdad? Si hay mayor velocidad de tránsito, ¿qué pasa con la reabsorción acá? Cae, porque a mayor velocidad, menor reabsorción. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que se va a perder sodio, y a eso se le llama natriuresis por presión. Y eso sucede, por ejemplo, cuando ingerimos una comida muy salada. Ese sodio aumenta el volumen sanguíneo, ya se los voy a explicar en la siguiente clase. Al aumentar el volumen sanguíneo aumenta la presión arterial, al aumentar la presión arterial aumenta la tasa de filtración, aumenta la velocidad, disminuye la reabsorción de sodio y se elimina el sodio, el exceso de sodio que usted consumió, se elimina por presión, natriuresis por presión. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Cae la presión arterial, por ejemplo, cae el volumen o hay vasodilatación por algún motivo. Cae la presión arterial. Como cae la presión arterial, cae la tasa de filtración glomerular. Como ese filtrado glomerular pasa más lento, pues aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la reabsorción de agua. ¿Ven? Como se reabsorbe más sodio acá en el túbulo contorneado proximal, pues aquí a esta parte le va a llegar menos sodio. Como llega menos sodio y menos cloro y menos solutos, la mácula densa dice, cayó la presión arterial. Por algún motivo cayó la presión arterial y yo tengo que aumentarla porque es mi función. Y entonces, ¿qué hace el aparato glomerular? Libera renina. Y la renina se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 hace que se libere endotelina y que produzca vasoconstricción. Y hace que se libere aldosterona, que la médula suprarrenal libere aldosterona y retenga agua. Entonces miren que el sistema renina-angiotensina, esencialmente, porque vamos a ver que produce más cosas, produce dos: vasoconstricción y retención de líquidos. ¿Y eso a qué nos lleva? A aumentar la presión arterial. ¿Ven? El sistema está hecho para aumentar la presión arterial. Entonces, cada vez que cae la presión arterial y aquí llega menos sodio, se libera renina y la renina aumenta la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa si llegase mucho sodio acá? ¿Qué pasa si llegase mucho sodio acá? Por ejemplo, en el caso de un paciente hipertenso, ¿qué pasaría si llega mucho sodio acá? La nefrona lo que hace es producir vasoconstricción de esta arteria, de la aferente, para regular la tasa de filtración glomerular, para que la filtración glomerular vuelva a los valores normales. Ese fenómeno se llama regulación túbero-glomerular. Y es importante en el mantenimiento de la hipertensión arterial, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces miren ustedes que la nefrona debe ser así, como está esquematizada acá, para que ustedes puedan ver el aparato justaglomerular.
y puedan entender el sistema renina, angiotensina, aldosterona que vamos a ver en la clase de hipertensión arterial. Porque ustedes ya saben que el riñón es parte importante del control de la presión arterial. Como les estaba diciendo, bueno, les voy a dar un ejemplo clínico de lo que les estaba hablando, para que lo entiendan mejor. Cuando nosotros decimos que un paciente está en insuficiencia cardíaca o en falla cardíaca, estamos diciendo que su ventrículo izquierdo, principalmente su ventrículo izquierdo, no es capaz de bombear toda la sangre que le llega. Eso trae dos consecuencias. Primero, pues el volumen residual aumenta y empieza a congestionar el pulmón. Y por el otro lado, pues el gasto cardíaco cae y el organismo empieza a sufrir porque la sangre nutricia que le llega es menor cada vez. Pero miren ustedes que como cae el gasto cardíaco, pues cae aquí el flujo sanguíneo al riñón. Como cae el gasto cardíaco, cae la filtración glomerular. Como cae el gasto cardíaco, cae la velocidad de flujo. Entonces el paciente con falla cardíaca empieza a reabsorber más sodio y más agua. ¿Ven ustedes? Vean ustedes en un paciente con falla. Cae el gasto cardíaco, cae la tasa de filtración glomerular, cae la velocidad de flujo, aumenta la reabsorción de sodio y agua. Entonces, ¿qué tendrá el paciente con falla cardíaca? Retención de líquidos. ¿Y eso a qué le lleva? Le lleva, por ejemplo, a que tenga edema en las piernas durante el día. Le lleva, por ejemplo, que ese edema por decúbito regrese en las noches a pulmón. Le lleva a que por las noches tenga edema pulmonar y no pueda dormir. Le lleva a que tenga disnea paroxística nocturna y ortopnea, o sea, que no pueda dormir acostado porque el edema pulmonar no lo deja respirar. ¿Ven? Entonces, todo paciente con falla cardíaca va a tener reabsorción de sodio, o aumento de la reabsorción de sodio y aumento de la retención de líquidos, y ustedes ya lo pueden explicar. Por eso, por ejemplo, la aspirina efervescente, que tiene sodio, está contraindicada en pacientes con falla cardíaca, porque ellos ya tienen aumentado el sodio y usted no les puede dar más sodio. Por eso el paciente con falla cardíaca tiene restricciones en el consumo de sal. Por eso el paciente con falla cardíaca tiene restricciones en el consumo de líquidos en el día, porque ellos ya tienen una retención de líquidos. Y por eso los diuréticos se utilizan en falla cardíaca. Bueno. Entonces, ¿qué es un diurético? Pues un diurético es aquel fármaco que aumenta la pérdida de líquidos y electrolitos a través del riñón. ¿Por qué les hago énfasis en esto de electrolitos? Porque hay fármacos que producen la sola pérdida del agua. Por ejemplo, el alcohol. Cuando ustedes ingieren alcohol en una fiesta, en una celebración, ese alcohol inhibe la ADH. Al inhibir la ADH, que actúa acá, aquí la ADH, la antidiurética, actúa acá, la ADH reabsorbe agua, o sea, la función de la ADH es concentrar la orina. Reabsorbe agua, se concentra la orina. Pero el alcohol inhibe la ADH, entonces, ¿qué pasa? No hay quien concentre la orina y la orina va a ser más diluida y por lo tanto van a orinar más veces. Actúa como un diurético. Pero los diuréticos que se utilizan en terapéutica, los diuréticos que se utilizan en clínica, no solamente producen la pérdida de agua, sino que producen la pérdida de electrolitos. O sea que para nosotros el alcohol no es un diurético porque primero no se usa en terapéutica como diurético y segundo no produce la pérdida de electrolitos. Aunque ustedes puedan encontrar que el alcohol es un diurético. Sí, es un diurético, pero no es un diurético utilizado en clínicas y por lo tanto lo separamos de esa clasificación. Ya vamos a ver más eso. Miren que
que podríamos decir que es muy fácil. Uno dice, los diuréticos inhiben la reabsorción de un soluto y al inhibir la reabsorción de un soluto, inhiben la reabsorción del solvente que es agua. Y ya, se pierden solutos y se pierde agua. Como vamos a ver, algunos diuréticos actúan así. Al disminuir la reabsorción de sodio, disminuyen la reabsorción de agua. Bueno, aquí están las diferentes partes del riñón. De la nefrona, un túbulo contorneado proximal, y entonces aquí le dicen segmento proximal, segmento distal del túbulo contorneado, brazo delgado del asa de Henle, brazo descendente, brazo grueso ascendente, túbulo contorneado distal, conector, colector, ya lo vieron en fisiología. Aquí vean ustedes que la arteria, el sistema de la arteria aferente y eferente rodea todos los túbulos. Y por eso se dan los fenómenos de reabsorción y secreción. Miren ustedes, con la reabsorción y la secreción solamente están refinando el proceso de filtración. Se filtra por tamaño y obviamente pues algunas sustancias que son desechos no salen en el filtrado glomerular. Si no hubiese el proceso de secreción, pues volverían a la sangre, pero la secreción lo que hace es eliminar los desechos que escaparon al filtrado glomerular. Y la reabsorción hace lo contrario, retiene o recupera los elementos que el organismo necesita, por ejemplo el sodio, y que por su tamaño salieron hacia los túbulos en el filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, los tres procesos se complementan y hacen más fino el sistema. Miren ustedes acá, una arteria aferente, una arteria aferente, una arteria eferente, un túbulo contorneado distal, formando la mácula densa. Las células de la mácula densa, las células justaglomerulares, encargadas de la secreción de renina. Entonces, el túbulo contorneado distal debe estar en contacto con la arteria aferente y eferente, así como está acá, para poder censar la presión arterial y poder instaurar el sistema renina-angiotensina-aldosterona si el organismo lo necesita. Aquí lo ven ustedes ya esquematizado. Aferente, eferente, células justaglomerulares, células de la mácula densa, túbulos contorneado distal. Entonces, este aparato es muy importante porque es un sistema que lo vamos a ver y lo necesitamos en hipertensión arterial. Este era para esquematizarles a ustedes lo que les decía de la falla cardíaca. Esta es una diapositiva, una presentación que ustedes la van a ver en el tema de falla cardíaca. Pero miren ustedes que por el corazón pasa el 100% de la sangre circulante. No toda la sangre que tenemos en el organismo está circulando en todo momento. Sería un gasto de energía desproporcionado si todos los 6 litros o los 5.6 litros que tenemos de sangre en el organismo estuviesen circulando. No toda la sangre, solo un porcentaje de la sangre total está circulando. La otra está acá. La otra está aquí, en el lecho venoso. Y de allí se desprende una porción que va a llegar al corazón y se conoce como retorno venoso. Ahora, cuando el corazón deja de bombear todo lo que le llega, pues empieza a congestionar esta circulación. Al congestionarse esta circulación, pues empieza a congestionar pulmón. Y cuando la presión de esa congestión supera los 18 milímetros de mercurio, empieza a producirse edema pulmonar. Y entonces el paciente llega a urgencias porque tiene expectoraciones rosadas, porque no puede respirar, porque está ansioso, por el edema pulmonar.
sus pulmones están congestionados y están encharcados porque la presión pulmonar aumentó a raíz de que su corazón izquierdo dejó de bombear la totalidad de la sangre que le estaba llegando. Y obviamente el volumen residual de ese corazón izquierdo aumentó. Entonces miren ustedes que por este lado cae el gasto cardíaco, cae la tasa, ya no le llega aquí un 22%, o le llega el 22%, pues es de una cantidad menor que estaba bombeando el corazón, le llega menos sangre y el riñón lo que hace es que cae la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y líquidos y eso empeora toda la congestión del paciente. Bueno, entonces ustedes ¿qué harían con ese paciente que llegó a urgencias? Ustedes lo auscultaron, diagnosticaron una falla cardíaca descompensada, le diagnosticaron un edema pulmonar. ¿Cuál sería la terapéutica? Pues uno dice, un diurético, ¿verdad? Un diurético. Eliminamos más agua y sodio por el riñón, descongestionamos acá, descongestionamos el pulmón porque hay menos volumen y el paciente mejora. Listo. Pero podríamos tener otro enfoque. Y el otro enfoque es vasodilatamos acá. Si le damos un vasodilatador venoso a ese paciente, pues más sangre va a quedar acá. Acuérdense que las venas son vasos de capacitancia. Entonces, si agrandamos esa capacitancia, si aumentamos esa capacitancia, pues más sangre se va a quedar acá, menos sangre va a llegar a pulmón y la congestión va a disminuir y el paciente también va a mejorar. Entonces miren que son dos enfoques del tratamiento de un edema pulmonar de origen cardiogénico. Los diuréticos, en este caso los más potentes, que ustedes ya saben, que es la furosemida, y los vasodilatadores venosos, que ya los vimos en antianginosos, que en este caso sería la nitroglicerina o el mononitrato de isosorbide o el dinitrato de isosorbide, vasodilatadores preponderantemente venosos. Este aquí es simplemente la circulación que va desde la aorta hasta el glomérulo con las diferentes arterias, o el nombre de las diferentes arterias, si algún día se los preguntan o los quieren estudiar. Profe. Señor. Profe, qué pena. Una pregunta. Con referente a la anterior diapositiva, en la que usted dice que... ¿Aquí está? Ajá, sí, señor. Sí, en esa, usted ahorita dijo que se podría dar en el paciente que nos mencionó, dijo que se podría dar un vasodilatador venoso, ¿verdad? Sí. Pero si se lo da, igualmente ahí no se produciría edema también. ¿O qué pasaría? No, mire. A ver, mire. Lo vamos a ver bien en falla cardíaca, ¿sí? Pero sí. generalmente, o sea, puede ser que el paciente tenga edema pulmonar solo por el aumento de la presión arterial que congestiona más el sistema, ¿sí? Entonces un fármaco que baje la presión arterial mejoraría todo el sistema sin necesidad del diurético. ¿Estamos? Ahora, pero eso se lo aclaro en falla cardíaca. Ahora, mire usted que el problema de este paciente es que aquí no se está bombeando sangre y aquí todo está congestionado. Pero si nosotros agrandamos estas venas, si nosotros las agrandamos, por ejemplo, que este sistema pueda contener 4 litros, digamos, nosotros le damos nitroglicerina y ahora este sistema, incluyendo obviamente la mitad de este pulmón, que es venoso, ¿sí o no?, va a contener 5 litros. Entonces miren aquí en pulmón, no hagan referencia acá, mírenlo aquí en pulmón. Nosotros teníamos un sistema vascular venoso con la capacidad, por ejemplo, de tener 1 litro.
Y a partir de ese litro, empezar a aumentar las presiones dentro de las venas, hasta llegar a 18 y producir el edema, a 18 milímetros de mercurio y producir el edema. ¿Estamos? Ahora le dimos la nitroglicerina y ahora ese sistema vascular pulmonar venoso puede contener 2 litros. ¿Ven? O sea que necesitaríamos muchísima más congestión para producir el edema, porque al aumentar la capacidad, disminuimos la presión. Entonces esta presión estaba en 20 o en 25, produciendo edema. Como aumentamos la capacidad venosa, la presión pulmonar, la presión de esas venas, bajó de 23 milímetros de mercurio a 3, porque aumentamos la capacidad. ¿Ven? Entonces se deja de producir edema y nos va a dar tiempo para las demás maniobras. Por ejemplo, controlarle los líquidos al paciente. Por ejemplo, administrarle diuréticos. Por ejemplo, administrarle un inotrópico, o sea, un fármaco que aumente la fuerza del corazón y aumente el gasto cardíaco. ¿Sí? Listo, profe. Sí. Claro. Sí, quedó muy claro. Muchas gracias. Pero pues obviamente lo vemos más en falla cardíaca para que les quede mejor. Bueno. Ahora les voy a mostrar acá. Esta es la presentación que ustedes estudiaron, la de diuréticos. Entonces miren acá. Nosotros podríamos dividir los diuréticos en 2 categorías. Unos fármacos que tienen la capacidad de producir diuresis, pero que no se usan como diuréticos, o tienen otras indicaciones terapéuticas, o realmente no se usan como fármacos. Y los diuréticos que se utilizan en terapéutica. Entre los diuréticos, entre las sustancias que no se utilizan como diuréticos, pues obviamente está el alcohol, que inhibe la ADH y produce la pérdida de agua, que estaría aquí, que produce la pérdida de agua. La demeclociclina, que ustedes deben saber, es una tetraciclina, produce la pérdida de agua. El litio, que es un fármaco utilizado en psiquiatría, y los antagonistas de la vasopresina, que ya los vamos a ver. Ellos solo producen la pérdida de agua. Pero hay otros fármacos, los calcioantagonistas, que ya los hemos visto, por ejemplo, el nifedipino, la dopamina, los péptidos natriuréticos, que los vamos a ver en falla cardíaca, y los IECAs, que los vamos a ver en falla cardíaca y en hipertensión, que también producen la pérdida de agua, pero que no son utilizados como diuréticos. Los IECAs son utilizados como fármacos antihipertensivos, principalmente los calcioantagonistas antihipertensivos y antianginosos. Los péptidos natriuréticos se llaman SIT del producto y se utiliza en falla cardíaca. Y la dopamina como inotrópico. O sea, tienen la capacidad de ser diuréticos, pero no se utilizan como diuréticos. O sea, que en resumidas cuentas no son diuréticos para nosotros. Y otros fármacos como el café, que ustedes saben que produce diuresis, pero no se utiliza como diurético. La cafeína en algunos medicamentos se utiliza para aumentar la absorción, por ejemplo, en el Cafergot, que es para la migraña, cafeína más ergotamina, y creo que hay una cafeaspirina, que es cafeína más aspirina. Aumentan la absorción y tienen algunas funciones en el tratamiento de la migraña, pero no se utilizan como diuréticos. Ahora, los fármacos que ustedes utilizan como diuréticos se dividen así, o los que se utilizan en terapéutica: no ahorradores de potasio y ahorradores de potasio. O sea, que estos producen la pérdida de potasio o estimulan la pérdida de potasio, y estos no. Y obviamente eso es muy importante, porque digamos que llegue un paciente con el potasio al límite, nosotros le damos un no ahorrador de potasio, pues obviamente al perder potasio, el potasio va a caer y va a producir consecuencias.
El otro lado también es plausible. Llegue un paciente con el potasio en el límite superior, en 5.5 miliequivalentes por litro, o sea, de 3.5 a 5.5 va el potasio. Ahora, llega un paciente con 5, 5.3, 5.4, usted le da un ahorrador de potasio, pues va a aumentar el potasio y lo va a pasar a hipercalemia. ¿Ven? Entonces, es muy importante no ahorradores de potasio y ahorradores de potasio. Ahora, hay fármacos que producen la retención de potasio. Por ejemplo, los IECAs producen retención de potasio. Entonces, es mejor combinar un IECA con un no ahorrador de potasio que un IECA con un ahorrador de potasio, porque estaríamos dando dos ahorradores de potasio, el IECA y el diurético. Por eso es tan importante esta clasificación. No ahorradores de potasio y ahorradores de potasio. Hay dos fármacos, habría tres grupos que son los más usados, ya se los explico. Los de ASA, donde está la furosemida, los tiacidas, donde está la hidroclorotiacida, y los inhibidores, los antagonistas del receptor de aldosterona o inhibidores del receptor de mineralocorticoides, que está aquí la espironolactona. O sea, la espironolactona, la hidroclorotiacida y la furosemida son los diuréticos más utilizados en nuestro medio y sobre los que ustedes deberían aprender más. Acuérdense que en este curso de farmacología lo más importante son los mecanismos de acción, las indicaciones, las contraindicaciones. Bueno. Entonces aquí tenemos inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya se los voy a explicar, y aquí están acetosolamida, diclorfenamida, dorzolamida, brinzolamida. Pocos se usan como diuréticos en nuestro medio. Los diuréticos osmóticos, mannitol, isosorbide, glicerina, urea, ya les explico sus usos. Estos de ASA se llaman de ASA o de techo alto, de ASA porque actúan en el asa de Henle, de techo alto porque son los más potentes, o inhibidores del transporte sodio-potasio 2-cloro, porque ese es el transporte de solutos que ellos inhiben. Al inhibir este transporte, pues inhiben la reabsorción de solvente. Son los diuréticos más potentes, producen la pérdida de hasta el 25% del sodio filtrado. Si todos los días solo perdemos el 1% del sodio filtrado, quiere decir que la reabsorción es muy eficaz. De todo el sodio que se filtra en el día, solo el 1% se pierde. Y el otro 99% que se filtra se reabsorbe. Y entonces estamos con un paciente que está tomando furosemida, qué pena, pasa de perder el 1% a perder el 25%. Miren ustedes la diferencia, mientras que la espironolactona produce la pérdida más o menos del 2%. Y las tiacidas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica producen la pérdida más o menos del 5%. Estos producen una pérdida de más o menos el 25%. ¿Ven la diferencia? Son muy, muy potentes. Como son tan potentes, se utiliza solamente en emergencias, cuando se necesita bajar rápidamente la presión arterial, como en el caso que les contaba del paciente con edema pulmonar de origen cardiogénico, o en una crisis hipertensiva, pero no se utilizan en el manejo diario de la hipertensión arterial, porque son muy potentes. En cambio, los tiacidas, la hidroclorotiacida, es menos potente, pero su vida media es más larga. La furosemida es una vida media corta. Tendría que darse 3 o 4 veces al día, mientras esta se da una vez al día. Como su vida media es más larga y su potencia es menor, este es el fármaco, la hidroclorotiacida, que van a encontrar en la mayoría de los pacientes diabéticos, hipertensos que están tomando un diurético. Este es el más usado para el tratamiento diario de la presión arterial. Mientras este se utiliza
En el contexto de las emergencias, y esta espironolactona se utiliza sobre todo para potenciar el efecto diurético de otros fármacos, como por ejemplo los IECAs, y sobre todo en el contexto de la falla cardíaca. Bueno, entonces, cuando hablamos de inhibidores no ahorradores de potasio, nosotros estamos hablando, si hablamos solamente de los más usados, pues de la furosemida y de la hidroclorotiazida. Y cuando hablamos de ahorradores de potasio, si hablamos de los más usados, estamos hablando de la espironolactona y la epredrenona. ¿Sí? Sin desconocer que hay inhibidores de la anidrasa carbónica, hay inhibidores osmóticos que también se usan, ya les voy a explicar por qué. Estos sí poco se usan acá, la amilorida y el triamtereno, o triamtreno, lo pueden encontrar de ambas formas, se usan poco acá. Ya les voy a decir en qué contexto sobre todo se utiliza ese triamtreno o triamtereno. Bueno. Miren que como está esquematizado los grupos de los diuréticos, más o menos, o sea, les dice también el mecanismo de acción. Inhibidores de anidrasa carbónica actúan en el inicio del túbulo contorneado proximal. Los diuréticos osmóticos actúan en el final del túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle, así como está acá. Los de asa actúan en el asa de Henle, los tiazidas al comienzo del túbulo contorneado distal, y la amilorida, el triamtreno y la espironolactona y la epredrenona, o sea, los ahorradores de potasio, actúan al final de la nefrona. ¿Sí? Ya les explico por qué este osmótico, pero apréndaselo aquí en este orden. Aquí en este cuadro hay unas situaciones que deben tener ustedes en cuenta. Los no ahorradores tienen un perfil de efectos adversos similares, mire, empeoran el perfil lipídico. ¿Qué quiere decir eso? Ojo con los no ahorradores de potasio en los pacientes que tienen hipercolesterolemia, el paciente que tiene hipertrigliceridemia, el paciente que tiene problemas con sus lípidos en sangre. Ojo con ello. Aumentan la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con los diuréticos en pacientes diabéticos porque aumentan la resistencia a la insulina. Entonces, ojo con los pacientes con dislipidemias, ojo con los pacientes con diabetes, con los diuréticos no ahorradores de potasio. Aumenta las concentraciones de ácido úrico. Ojo con los diuréticos no ahorradores de potasio en los pacientes con gota. Total, ojo con los no ahorradores de potasio, o sea, ojo con la tiazida y con la furosemida en pacientes con dislipidemias, en pacientes con diabetes, en pacientes con gota o con aumentos del ácido úrico. ¿Estamos? Bueno. Miren ustedes que la furosemida tiene una vida media muy corta, por eso, como es tan potente, se utiliza en las emergencias. Mientras que miren que la espironolactona tiene una vida media más larga. De alto techo, pues ustedes ya saben que son la furosemida. Esta es otra clasificación que es importante, sobre todo esta. Algunos diuréticos son similares a las sulfas, a los antibióticos, tienen la misma estructura. La tiazida, la furosemida, miren ustedes que son las que más se utilizan acá. Tiazida y furosemida son similares a las sulfas, o sea que pueden tener algunos efectos parecidos a las sulfas. ¿Okay? ¿Qué producen las sulfas? Las sulfas pueden producir falla renal, las sulfas pueden producir fotosensibilidad, las sulfas pueden producir aplasia de la médula ósea, o sea, disminución de la producción de células blancas. Pues, ojo con estos fármacos porque son similares a las sulfas y pueden tener efectos parecidos a las sulfas. Bueno, entonces aquí les queda claro el sitio donde actúan, los efectos adversos de los no ahorradores de potasio, la vida media corta de la furosemida y larga de la espironolactona, la potencia de la furosemida y la estructura química. La importante es esta, las sulfas. Esta no es importante porque
no trae como consecuencia unos efectos adversos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero sí es importante que sepan ustedes que algunos fármacos diuréticos son similares a las sulfas y que por eso pueden producir algunos efectos adversos de la sulfa. Volvamos acá. Mire que, por ejemplo, el ácido etaclínico no es una sulfa. Es un paciente alérgico a las sulfas, pues no le podríamos dar furosemida, pero le podríamos dar ácido etaclínico o metamida o torasemida, que no, la torasemida no, ni la metamida no, porque son sulfas, pero el ácido etaclínico sí, porque no es sulfa. ¿Estamos? Pero aquí, como les digo, lo más utilizada es la furosemida. Bueno. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya les explico acá. Esta es una gráfica que explica los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que hace esto. Ácido carbólico, CO2 más agua, los une para formar ácido carbólico y también los separa para formar un protón y bicarbonato. Y esto tiene muchas consecuencias. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, en la formación del humor acuoso en el ojo, tiene la función para la formación de líquido cefalorraquídeo, tiene la función para formar ácido clorhídrico a través de este protón que está aquí. O sea, tiene muchas funciones. La anhidrasa carbónica une y desune el agua y el CO2 para formar o ácido carbólico o para formar bicarbonato y un hidrógeno. Les voy a dar un ejemplo. Las células en su metabolismo producen CO2, pero el CO2 no se puede transportar como CO2 en la sangre. Entonces, cuando sale de la célula, inmediatamente se une al agua por la anhidrasa carbónica, forma ácido carbólico, y este se disuelve en un protón más bicarbonato. El bicarbonato viaja en la sangre, y el protón es guardado, por ejemplo, por los glóbulos rojos para su transporte. Cuando llegan al pulmón, pasa la reacción inversa. El protón se une al bicarbonato, se produce ácido carbólico, y el ácido carbólico es disociado en CO2 y agua en el pulmón, y el CO2 pues sale en el aire expirado. O sea, miren ustedes que la anhidrasa carbónica tiene un poder o una importancia vital en el transporte de CO2 en el organismo. Otro ejemplo sería que en el estómago, pues el CO2 que se produce va a unirse con agua, a producir ácido carbólico, se disocia en un hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión iría hacia el estómago, hacia la luz, para formar ácido clorhídrico con el cloro, y el bicarbonato entraría al torrente sanguíneo. Este bicarbonato, pues obviamente aumentará en los momentos o en las comidas. Aumentará la reabsorción de bicarbonato, porque en las comidas, pues el estómago va a producir ácido clorhídrico y utilizará este protón. A esta entrada de mayor bicarbonato en la sangre después de las comidas se le llama la marea alcalina. Y esa marea alcalina es la responsable de la pereza o el sueño después del almuerzo. Entonces miren acá que en el filtrado glomerular sale bicarbonato. El bicarbonato se une a este protón. Bicarbonato, el protón, formaría ácido carbólico que se disocia en CO2 y agua. El CO2 es muy liposoluble, se reabsorbe fácilmente. Esta es una célula del túbulo proximal. Y en el interior de esa célula, pues va a ocurrir CO2 más agua, ácido carbólico, un protón, que es el protón que vuelve a salir, y agua que se reabsorbe con el bicarbonato. O sea que la anhidrasa carbónica lo que ayuda en el túbulo contorneado proximal es a la reabsorción de bicarbonato de sodio. Nunca se les olvide que el bicarbonato tiene apellido y el apellido es sodio. A veces solo hablan de bicarbonato. No, bicarbonato de sodio, para que nosotros podamos entender que ese bicarbonato no va solo, va con el sodio, bicarbonato de sodio.
Cuando un paciente, en resumidas cuentas, cuando un paciente toma inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues rompe este esquema, acá. Y al romper este esquema, pues se pierde el bicarbonato. El bicarbonato no se reabsorbe y se va a perder en la orina. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pérdida de bicarbonato. Ven acá, porque no se estaría reabsorbiendo este bicarbonato. Entonces, ¿cómo estaría la orina? Alcalina. ¿Qué podríamos producir en el organismo? Pues acidosis metabólica, porque no se está reabsorbiendo bicarbonato. Pero son diuréticos muy débiles. Y al ser diuréticos muy débiles, pues son muy pocos usados. Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica son más utilizados por su capacidad de inhibir la anhidrasa carbónica que por su capacidad de diuresis. Miren sus usos. Glaucoma, porque les dije, la anhidrasa carbónica tiene unos efectos en la formación del líquido en el interior del ojo. Alcalosis metabólica. Obvio, porque cuando el paciente tiene alcalosis y nosotros le damos un inhibidor de la anhidrasa carbónica, va a perder bicarbonato y el pH va a descender. Edema cerebral. Obvio, porque les dije que la anhidrasa carbónica tenía unas propiedades o una amplia fisiología en la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, mire que al interferir en la producción del humor acuoso lo podemos utilizar en glaucoma y al interferir en la producción del líquido cefalorraquídeo lo pudimos utilizar en edema cerebral. La dorzolamina, la diclorfenamida y la brinzolamida son inhibidores de la anhidrasa carbónica que se utilizan exclusivamente en glaucoma. O sea, vean ustedes que en ningún lado están diciendo que se utiliza como diurético. ¿Sí? Se utiliza en el edema pulmonar, producto del mal de las alturas, se utiliza en glaucoma, se utiliza en el edema cerebral y en alcalosis metabólica. O sea que en el manejo que ustedes le van a dar a sus pacientes, por ejemplo en el rural, pues obviamente no se van a encontrar con estos medicamentos. No son medicamentos que maneje el médico general. Su utilización es muy poca y su utilización es en casos muy específicos y su utilización es más como inhibidor de la anhidrasa carbónica que como diuréticos. Por eso no se les hace tanta relevancia acá. Bueno, estos son los diuréticos osmóticos. Manitol, isosorbida, glicerina y lauril. ¿Qué es una sustancia osmóticamente activa? Pues una sustancia osmóticamente activa es aquella que no atraviesa una membrana. Por ejemplo, no sale de las células. ¿Sí? O no se reabsorbe en el intestino. Por ejemplo, el sulfato de magnesio. Si ustedes toman sulfato de magnesio, él no se reabsorbe. Este magnesio no se reabsorbe en el tracto gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si colocamos magnesio en el tracto gastrointestinal? Como no se reabsorbe, pues aumenta la osmolaridad. Y al aumentar la osmolaridad, atrae agua hacia el intestino. ¿Qué pasará? Pues unas heces más líquidas, diarrea, ¿sí? Por eso el sulfato de magnesio, por vía oral, es un laxante, porque produce la producción de diarrea, el aumento del tránsito y la mayor pérdida del material que está en el tracto gastrointestinal. Por eso era que en biología les hablaban de soluciones isotónicas, que quiere decir que tienen la misma tonicidad, o sea, el mismo número de partículas osmóticamente activas dentro y fuera de la célula, que les hablaban de soluciones hipertónicas y de soluciones hipotónicas. Hipertónicas, por ejemplo, el agua salada, por eso les decían, si nosotros colocamos una célula de agua dulce en agua salada,
pues inmediatamente va a perder agua, porque el agua va a ir hacia donde hay mayor osmolaridad. Y por eso les hablaban de crenación y por eso les hablaban de turgencia, por ejemplo, en el caso contrario de llevar una célula de agua salada a agua dulce, como tiene una mayor tonicidad, pues la célula se va a inflar y se va a llenar de agua, porque el agua va a ir hacia allá donde hay mayor número de sustancias osmóticamente activas y se va a inflar, va a sufrir turgencia, lo que le pasa al paciente con diabetes. Hay tanta azúcar en las células en un paciente con diabetes que el ciclo de Krebs no alcanza. Y entonces la glucosa empieza a metabolizarse por otras vías, por ejemplo, la vía de las hexosas. Al final, la célula produce sorbitol. El sorbitol es un azúcar muy grande y no puede atravesar la membrana, no puede salir de la célula. Pero aumenta la tonicidad. ¿Qué le pasa a las células del paciente diabético? Pues empiezan a sufrir turgencia porque aumentó su tonicidad y ahora empieza el agua a correr hacia el interior de la célula. Pero miremoslo aquí con los usos y lo verá que vamos a entenderlo mejor. Mire, edema cerebral. Digamos que un paciente, pues, hoy en día no es raro, tuvo un accidente en una moto y tuvo un traumatismo craneoencefálico y llegó con edema cerebral, y el edema cerebral le está produciendo un aumento de la presión intracraneana y hay que solucionarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros le colocamos manitol a ese paciente? ¿Qué pasaría? El manitol aumenta la osmolaridad de la sangre y aumenta el volumen, pero no pasa la barrera hematoencefálica, ¿ven? Entonces, ¿en dónde aumentó la osmolaridad? En el resto del organismo. Menos en el cerebro porque no atravesó la barrera hematoencefálica. Entonces, tenemos un organismo con alta osmolaridad y un sistema nervioso central con baja osmolaridad. ¿Qué va a pasar? Pues que el agua del sistema nervioso central va a pasar o se va a ir hacia el lado de mayor osmolaridad. Y entonces el sistema nervioso central va a perder agua y va a disminuir la presión intracraneana. ¿Sí? ¿Les queda claro? O sea, miremoslo en glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del ojo que, como todos ustedes saben, cursa con aumento de la presión en el interior de ese ojo, y ese aumento de la presión pues produce por un lado daño y por el otro dolor. Entonces debemos reducir la presión en el interior de ese globo ocular. ¿Qué hacemos? Lo mismo que en el edema cerebral. Le colocamos un diurético osmótico que no ingrese al interior del ojo, por ejemplo el manitol, y con el manitol produciendo aumento de la osmolaridad, pues vamos a sacar agua, o ese globo ocular va a perder agua, va a perder presión y va a disminuir el dolor. Miren acá que estamos utilizando los diuréticos osmóticos más por su capacidad de aumentar la osmolaridad a uno de los lados de la membrana que por su capacidad de producir diuresis. Ahora bien, cuando uno le pregunta a los estudiantes, por ejemplo en clase, que uno pregunte un fármaco utilizado en hipertensión arterial, la mayoría dicen diuréticos. Sí, pero ¿qué diuréticos? Porque miren que llevamos dos grupos, inhibidores de la anhidrasa carbónica y osmóticos, y ninguno de los dos se utiliza en hipertensión arterial. Es más, estamos diciendo que los osmóticos aumentan la presión arterial al aumentar el volumen, al hacer que en la sangre aumente la osmolaridad y al hacer que los tejidos pierdan agua que va a ir al sistema vascular. O sea, aumentan el volumen intravascular, aumentan la presión arterial. ¿Estamos? Entonces, miren que no todos los diuréticos funcionan en hipertensión arterial y no todos los diuréticos se usan en hipertensión arterial. Ni los inhibidores de la anhidrasa carbónica ni los diuréticos osmóticos se utilizan
en hipertensión arterial. Estos son los más potentes, ya saben ustedes, la furosemida. Tiene dos características que ustedes deben saber, o que nunca deben olvidar. Uno, son los más potentes. Tres serían, uno, son los más potentes. Dos, son vasodilatadores venosos. Tres, son ototóxicos. Producen toxicidad en el sistema auditivo. ¿Qué quiere decir que produzcan ototoxicidad? Pues que no se deben combinar con otros fármacos que produzcan sordera o que produzcan alteraciones auditivas. ¿Qué fármacos conocen ustedes que producen alteraciones auditivas que hayamos visto? Pues los aminoglicóxidos, la gentamicina, la amicacina, la canamicina, son antibióticos aminoglicóxidos que también producen ototoxicidad. Entonces deben tener ustedes muy en cuenta que los antibióticos aminoglicóxidos no se pueden combinar con furosemida porque ambos producen ototoxicidad. Bueno, ahora, tienen un poder vasodilatador que tiene una importancia muy grande y en la última diapositiva se las voy a mostrar. Son los diuréticos más potentes, son diuréticos utilizados en emergencias, son los diuréticos que más desequilibrio hidroelectrolítico producen al ser muy potentes. Bueno, eso ya se los explico lo demás que dice allí. Entonces miren ustedes que son utilizados en emergencias, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, hipercalcemia aguda, edema del síndrome nefrótico, edema y ascitis de la cirrosis, edema en insuficiencia renal crónica. Todos son emergencias porque ellos actúan muy rápido y muy potente. Bueno. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que su vida media es muy corta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dándole, digamos, una vez al día al paciente cuando debe tomársela 3 veces al día? Si nosotros le damos fármacos que el paciente tenga que tomar 3 o 4 veces al día, pues lo más seguro es que el paciente no se lo tome, o se lo tome una sola vez al día, o sea, que haya mala adherencia al tratamiento. Por eso ustedes deben siempre evitar los fármacos, a menos de que sea supremamente necesario, evitar los fármacos que se dan 2, 3, 4 veces al día. Y siempre preferir recetar o formular fármacos de una vez al día. Por eso, por ejemplo, en las enfermedades más comunes, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, hoy en día es muy común que vengan ya la combinación de 2 medicamentos para el tratamiento de la patología, para evitar esa polimedicación. Entre más polimedicado está el paciente, pues menos se apega al tratamiento. Pero entonces, ¿qué pasa si el paciente se la toma una vez al día? Pues produce la pérdida de sodio y agua, baja la presión arterial, pero como deja de actuar, pues los sistemas compensadores van a actuar y van a volver a retener agua, van a volver a retener sodio y la presión arterial va a volver a aumentar. Entonces, por eso no se utiliza en el tratamiento diario de la hipertensión. Se prefieren fármacos como la hidroclorotiazida de una sola vez al día. Miren ustedes acá. Los diuréticos de asa, por un lado, disminuyen la presión arterial, disminuyen las presiones de llenado y con eso disminuyen el estrés de pared y mejoran la función cardíaca en falla cardíaca y disminuyen, al producir un balance negativo de agua, pues disminuyen la presión arterial. Pero por el otro lado, al bajar la presión arterial,
instauran el sistema renina-angiotensina, lo cual produce resistencia a la acción de los diuréticos. Les voy a explicar esto más sencillo. Nosotros tendemos a pensar, o el estudiante tiende a pensar, que si le damos un fármaco antihipertensivo, la presión arterial caerá. O sea que podríamos pensar que con el uso del fármaco antihipertensivo la presión arterial va a llegar a cero, o va a llegar a la hipotensión, o va a caer mucho. Pero eso no sucede. Usted le da el antihipertensivo al paciente, le da la furosemida, por ejemplo, o le da la hidroclorotiazida, lo que necesite. Y la presión arterial cae hasta un punto y de allí no baja más. A pesar de que el paciente siga tomando el diurético, la presión arterial se mantiene en un punto, no baja de allí. Entonces, ¿pero por qué no baja? ¿Por qué no baja la presión arterial? Porque al caer la presión arterial por el diurético se instaura el sistema renina-angiotensina, se instauran los mecanismos para subir esa presión arterial. ¿Ven? Entonces la presión arterial no sigue bajando, llega a un equilibrio entre la acción del sistema renina-angiotensina y la acción del diurético. Y allí se va a mantener la presión arterial, en ese equilibrio, hasta que llegue algo, el paciente no se toma el diurético, pues aumenta la presión arterial. El paciente toma otro inhibidor del sistema renina-angiotensina, por ejemplo, toma diurético más un IECA, pues allí va a caer muchísimo más la presión arterial porque le estamos quitando este contrapeso. ¿Estamos? Es una pregunta que les podrían hacer a ustedes, es ¿por qué la presión arterial con el diurético no baja indefinidamente? ¿O por qué la presión arterial con los antihipertensivos no baja indefinidamente? Entonces la respuesta sería porque se instauran los sistemas compensadores, se instaura el sistema renina-angiotensina y eso evita que la presión siga cayendo indefinidamente. Ese es algo muy, muy importante porque se los van a preguntar. Bueno. Entonces la furosemida habíamos visto que en la rama ascendente gruesa inhibe este transportador, sodio-potasio 2-cloro. Como se inhibe la sodio-potasio 2-cloro, pues se pierde sodio, cloro y potasio. Estos van a salir en la orina. Y como se pierde sodio-potasio 2-cloro, pues se pierde la reabsorción del solvente, que es el agua. Entonces, por eso, la furosemida se le denomina de techo alto, porque es muy potente, o inhibidor de la sodio-potasio-cloro, como lo están viendo ustedes acá. O diuréticos de asa, porque actúan en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Otra cosa muy importante que ustedes siempre deben tener presente es que estas tiacidas, sobre todo porque es la que se utiliza aquí, la hidroclorotiazida, puede que haya mejores fármacos. Acá, por ejemplo, acá puede que la torasemida sea un mejor, o la bumetamida sean mejores fármacos que la furosemida, sobre todo en falla cardíaca, son mejores fármacos. Pero el que se usa acá es la furosemida. Lo mismo acá, puede que la clortalidona o la indapamida sean mejores fármacos que la hidroclorotiazida, tengan menos efectos adversos, sean mejor tolerados, lo que usted quiera. Pero la que se utiliza acá es la hidroclorotiazida. Bueno, pero les decía que hay un fármaco, que hay una situación en la que ustedes deben tener muy presente. Estos fármacos no funcionan en falla renal. Sobre todo la hidroclorotiazida no funciona en falla renal. O sea que el paciente hipertenso con falla renal, la hidroclorotiazida no funciona. Mientras que los diuréticos de asa sí funcionan en falla renal. Aquí usted podría encontrar un paciente hipertenso con furosemida y entonces, ¿pero por qué el profe dijo que en hipertensión, en el manejo diario de la hipertensión no funcionaba? Puede que ese paciente hipertenso tenga falla renal, las tiacidas no funcionan, pero la furosemida sí.
Es una indicación de la furosemida, sería pacientes hipertensos con falla renal. Pero ustedes donde más se van a encontrar la furosemida va a ser acá, insuficiencia cardíaca congestiva y en las crisis hipertensivas, y entonces en hipertensión más falla renal. ¿Se acuerdan que les dije? Edema pulmonar de origen cardiogénico, mírenlo acá, insuficiencia cardíaca congestiva como emergencia. Bueno. Estos fármacos tiacidas, que son los que más se utilizan acá, tienen una ventaja sobre otros diuréticos, y es que producen la reabsorción de calcio, o sea, son ahorradores de calcio. Eso les daría una ventaja en pacientes con, por ejemplo, en ancianos o en mujeres posmenopáusicas. Serían fármacos muy buenos porque no producen la pérdida de calcio, que sería muy importante en un anciano o en una mujer posmenopáusica. Obviamente, si el paciente ya tiene el calcio alto, pues también se volvería un problema. Por ejemplo, en pacientes ¿con qué? Ya se me olvidó. Con hiperparatiroidismo, qué pena, con hiperparatiroidismo. Entonces, esos pacientes ya tienen el calcio alto y estaría contraindicada la hidroclorotiazida. Como les digo, estas similares a las tiacidas no se usan acá, solo se usa la hidroclorotiazida. Son fármacos económicos, son eficaces, son bien tolerados, pueden administrarse una vez al día, no tienen muchas contraindicaciones y por lo tanto son los más usados en el tratamiento diario. La mayoría de los antihipertensivos producen impotencia sexual, hay que tenerla en cuenta porque si no, pues el paciente no se va a pegar al tratamiento, pero los tiacidas son los antihipertensivos que más impotencia sexual producen. Pues hay que tenerlo en cuenta porque no es arreglarle la presión arterial al paciente y empeorar su calidad de vida. Bueno, ellos inhiben el transportador sodio-cloro al comienzo del túbulo contorneado distal, y al inhibir la reabsorción sobre todo de sodio, pues inhiben la reabsorción de solvente y por eso son diuréticos. Entre los ahorradores de potasio tendríamos dos, la milorida y el triamtreno o triamtereno, y los inhibidores del receptor de mineralocorticoides, que serían la espironolactona y la prevenona. Estos fármacos pocos se usan por acá, pero les voy a decir algo que tienen que aprenderse. No está aquí, si no se los digo. A ver. Uy, qué vergüenza no está. Ah, no, sí, aquí está. Mira. Esta enfermedad, el síndrome de Lidl, es una enfermedad que cursa con hipertensión arterial. Resulta que en los pacientes con síndrome de Lidl, este canal que reabsorbe sodio, este canal, trabaja de más. Es muy eficiente, más eficiente que el resto de las personas. Entonces reabsorbe más sodio de lo normal, y al reabsorber más sodio, pues reabsorbe más agua y el paciente tiene retención de sodio y líquidos. El paciente con síndrome de Lidl. Como tiene mayor retención de sodio y mayor retención de líquidos, pues el paciente es hipertenso. Porque a mayor volumen, pues mayor presión arterial. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues la milorida, mire, porque actúa exactamente en el transportador que está actuando de más. Pues siempre tengan en cuenta que a pesar de que no se utilizan acá, si les llegan a preguntar por el tratamiento para el síndrome de Lidl, que es muy seguro que se los pregunten, o muy factible que se los pregunten, ya saben ustedes, primeramente, ¿qué es el síndrome de Lidl? Es una enfermedad que cursa con hipertensión por aumento de la eficacia de un transportador de sodio.
¿Y cuál es el tratamiento? La amilorida, porque actúa directamente sobre el transportador que tiene afectado el paciente. ¿Estamos? Entonces, aunque no se usan acá, tengan en cuenta que la amilorida es el tratamiento para el síndrome de Liddle. Bueno, estos sí se utilizan mucho acá, sobre todo la espironolactona, pero sobre todo en el contexto de los pacientes con falla cardíaca. Tiene un problema de la... Bueno, ambos son inhibidores del receptor de mineralocorticoides, y el receptor de mineralocorticoides, ustedes saben que es la aldosterona, el mineralocorticoide es la aldosterona secretada por la glándula suprarrenal. La aldosterona actúa en la parte final de los túbulos contorneados, produciendo la reabsorción de sodio y agua, y eliminando potasio. O sea, reabsorbe sodio y agua y elimina potasio o hidrogeniones de vez en cuando. Pero dejémosla con que reabsorbe sodio y agua y elimina potasio. Como estos fármacos evitan la acción de la aldosterona, pues no se reabsorbe sodio y agua, por eso son diuréticos, y no se produce la pérdida de potasio, por eso son ahorradores de potasio. ¿Cuál es el problema? El problema es que la espironolactona actúa sobre los receptores de hormonas sexuales. ¿Sí? Entonces miren acá. La espironolactona posee agonismo sobre la progesterona y antagonismo sobre los andrógenos, por lo que puede causar impotencia, disminución de la libido, irregularidades menstruales, mastodinia, o sea, dolor, ginecomastia, o sea, crecimiento. ¿Ven? Entonces, como tiene tantos problemas con las hormonas sexuales, salió la eprenenona, que actúa exactamente igual, pero no tiene no interactúa con las hormonas sexuales y por lo tanto tiene muchos menos efectos adversos. Se piensa que hacia el futuro, pues obviamente se va a dejar de utilizar espironolactona y se va a empezar a utilizar eprenenona porque tiene menos efectos adversos, pero pues en el momento la más utilizada es la espironolactona. No quiere decir que la eprenenona no tenga efectos adversos, sí los tiene, como los vamos a ver, pero no interactúa con los receptores de hormonas sexuales y por lo tanto tiene muchos menos efectos adversos. Por ejemplo, no produce ginecomastia, no produce galactorrea, o no produce mastodinia, o no produce irregularidades menstruales. Bueno, ¿estamos? Pero como actúa sobre las hormonas sexuales, también tiene otros efectos, también tiene otras indicaciones fuera de diurético. Por ejemplo, se utiliza por ejemplo, en el acné, por ejemplo, en el ovario, en el síndrome ovario poliquístico, que es este síndrome ovario poliquístico, en el acné, en algunos casos de hemorragias, en el hirsutismo de la mujer, en el síndrome premenstrual. Aunque no son indicaciones que estén en la guía, en la ficha técnica del medicamento, sí se han utilizado. Sobre el presupuesto de que como antagonizan los receptores de hormonas sexuales, pues tienen alguna incidencia en estas patologías, por ejemplo en el acné. ¿Sí? Ya saben, agonista de la progesterona, antagonista de la aldosterona, que está acá. Pues miren. Unión de receptores de andrógenos y glucocorticoides, la espironolactona sí, mientras que la eprenenona no. Este sería tal vez la diferencia más grande entre la espironolactona y la eprenenona. Como les decía, no quiere decir que la eprenenona no tenga efectos adversos. Aquí están, miren. Produce hipopotasemia, sí, claro, es un ahorrador de potasio, pero mire que también empeora el perfil lipídico, produce sueño, produce dolor lumbar, que por aquí está, dolor de espalda, alteraciones renales, debilidad, aumento de la urea en la sangre, aumento de la creatinina en la sangre, o sea, tiene sus propios efectos adversos.
pero no tiene el efecto más característico de la espironolactona, que es unirse a los receptores de hormona sexual. Y se piensa pues que este fármaco va a ser el fármaco de más uso en el futuro que la espironolactona por esta razón. Bueno. Los receptores de glucocorticoides, como ya los vimos, los receptores de estrógeno, los receptores de mineralocorticoides son receptores que están en el citoplasma, no son receptores que estén en la pared celular, están en el citoplasma. Y lo que hacen ellos es que al unirse la aldosterona al receptor, pues receptor y aldosterona van al núcleo y estimulan la producción de genes, y esos genes estimulan la producción de proteínas, y esas proteínas son los que en definitiva van a aumentar la reabsorción de sodio y líquido y la retención de potasio. Acuérdense que la espironolactona y deprenona inhiben los efectos de la aldosterona. Pero esa aldosterona tiene unos efectos no génicos, o sea, no mediados por la producción de genes, sino directamente, que son muy perjudiciales en la falla cardíaca. Miren que la aldosterona en falla cardíaca produce daño vascular, inflamación, fibrosis y necrosis. ¿Sí? Entonces miren que la aldosterona en falla cardíaca produce remodelamiento de ese corazón. Inflamación, fibrosis, necrosis y daño vascular. Entonces, cuando nosotros le damos espironolactona a un paciente con falla cardíaca, no solamente estamos potenciando, por ejemplo, al diurético de asa, como vamos a ver, o al diurético tiazida, sino que estamos evitando estos daños sobre el corazón. Por eso la espironolactona es un fármaco muy usado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. No en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, sino en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Porque por un lado disminuye la congestión y por el otro lado disminuye el daño que la enfermedad le hace a ese corazón. Aquí hay algunas interacciones con los diuréticos, por ejemplo, debe estar ya les había hablado uno, por ejemplo, los de asa con los aminoglicósidos no se pueden dar porque aumenta la autotoxicidad. Los de asa con anticoagulantes no, porque aumenta el efecto anticoagulante. Con cefalosporinas aumenta la nefrotoxicidad. Con diuréticos tiacidas, pues obviamente aumentará la pérdida de líquidos, aumenta el efecto diurético. Pues aquí lo pueden ver ustedes. Bueno. Este es un cuadro tal vez muy importante, o tal vez el más importante de los que hemos visto. Creo que es el último, si no estoy mal. ¿Sí? Y se los voy a explicar muy detenidamente para que les quede claro. Cuando uno dice paciente hipertenso, ¿qué le damos? Pues la pregunta de ustedes me dicen un diurético. Y yo les digo un diurético. Bueno, ¿cuál diurético? Y ustedes me dicen, si no tiene falla renal, un tiazida, si tiene falla renal, uno de asa. Yo les digo, muy bien. Y ahora les digo, bueno, digamos que cualquiera de ustedes toma un diurético porque es hipertenso y le recetaron hidroclorotiazida. Antes de la hidroclorotiazida iba 4 veces al baño, orinar al día, 5 veces. Y ya no había ningún problema con eso. Empezó a tomarse el diurético aumentó la pérdida de agua y electrolitos, y ahora tiene que ir 25 veces al día. Bueno, estoy exagerando, pero pongámosle 25 veces al día al baño. Entonces, ¿qué hicimos? Le bajamos la presión arterial al muchacho o al paciente, pero le empeoramos la calidad de vida. ¿Ven? Ahora el paciente no puede alejarse una cuadra de su casa porque tiene que estar cada media hora entrando al baño. Entonces, lo que les quiero decir es que si el diurético solo actuara como diurético, no serviría.
No tendría ningún beneficio porque empeoraría la calidad de vida y el paciente no se lo tomaría. ¿Sí? Digamos que el paciente tiene que ir a Cali a una cita médica y tiene que orinar 25 veces, pues no puede ir, simplemente no puede ir. Hay un concierto que él quiere ir, no puede ir. Quiere ir a Campanario a pasar la tarde, no puede ir porque no puede alejarse de un baño. Entonces, si el diurético actuara solo como diurético, no funciona, no serviría. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque el diurético tiene dos formas de actuar. Una de forma aguda y una de forma crónica. Los primeros días de tomar el diurético actúa como diurético y el paciente tiene que ir más veces al baño a orinar y el paciente pierde volumen, pierde gasto cardíaco y baja la presión arterial, porque el diurético está actuando como diurético y allí la calidad de vida se empeoraría. Pero miren aquí que dice a ustedes que en 6 o 8 semanas, que con el uso continuo del diurético, el volumen y el gasto cardíaco vuelven a la normalidad, pero la presión arterial se mantiene baja. Se necesitan 6 a 8 semanas para que esto sea realidad. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si es un diurético. Si es un diurético. Pero entonces agudamente, ya se los explico, agudamente el diurético actúa como diurético produciendo la pérdida del volumen, la pérdida del gasto cardíaco y la disminución de la presión arterial. Crónicamente, ya les explico por qué, el diurético empieza a actuar como un vasodilatador. Ya les dije que, por ejemplo, la furosemida tenía la capacidad de ser vasodilatador venoso. Crónicamente, 6 a 8 semanas después, el diurético empieza a actuar como vasodilatador. Y entonces el volumen vuelve a la normalidad porque ya no está actuando como diurético, el gasto cardíaco vuelve a la normalidad y la presión arterial se mantiene baja, no por la caída del volumen, sino por la vasodilatación que produce el fármaco. ¿Ven? Entonces, pues ahora sí, ya después de 6, mire que son 2 meses, después de más o menos 2 meses, el paciente vuelve, si antes entraba 5 veces al baño, pues ahora entra 6 o 7, pero ya no las 25. Y así ya la calidad de vida mejora y el paciente se apega al tratamiento. ¿Pero por qué sucede eso? A ver, aquí hay una nefrona por casualidad. Aquí. El diurético, digamos que el tiazida está actuando acá. Durante 8 semanas el fármaco actúa acá y produce la pérdida, la no reabsorción de sodio y cloro, o la no reabsorción, o no la no actuación de la sodio y potasio 2 cloro en este caso, si son tiazidas o si son deas. Y entonces aquí se pierde, como no se reabsorbe sodio ni cloro, se pierde cloro, sodio y agua. Con el uso, entonces la nefrona dice, ve, estoy perdiendo, aquí hay un problema, aquí está actuando un fármaco, está actuando esta sustancia y me está haciendo perder y me está descontrolando todo. Yo tengo que hacer algo, la nefrona tiene que escapar de esa acción que para ella es perjudicial. O acá, entonces ella dice, yo tengo que escaparme de esta acción porque es perjudicial, me está haciendo perder agua y electrolitos. Entonces, ¿qué hace la nefrona? Vuelve más eficientes los sistemas de reabsorción de agua y electrolitos en los sitios donde no actúa el diurético. Pues aquí también, pero en este caso, por ejemplo, para los de ASA, pues se volverían más eficientes todos los mecanismos de reabsorción hasta este punto y más eficientes todos los mecanismos de reabsorción después de ese punto. Como son más eficientes, pues reabsorben más agua y electrolitos. Por eso, y ese fenómeno se llama acción de escape al diurético o de resistencia al diurético, pero pues escape a la acción del diurético. Dejémoslo así, escape a la acción del diurético. Entonces miren ustedes que el diurético hizo que la nefrona tuviese la necesidad de escapar de ese diurético, por lo cual aumentó la reabsorción e hizo más eficaz la reabsorción en los puntos de donde no actuaba el diurético.
Por eso, 6 o 8 semanas después, el volumen vuelve a la normalidad, la nefrona escapó de la acción y los está reabsorbiendo antes de la llegada al sitio de acción o después del sitio de acción. El volumen vuelve a la normalidad, el gasto cardíaco vuelve a la normalidad, pero la presión arterial se mantiene baja por el efecto vasodilatador del diurético. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el fármaco puede ser utilizado, los pacientes tener una buena calidad de vida, una calidad de vida aceptable, y el paciente se puede apegar al tratamiento con hidroclorotiazida. De otra forma, sería casi que imposible o imposible que el paciente, si su calidad de vida se ve alterada, se apegue al tratamiento. Por eso es que les decía que es tan importante tener en cuenta, por ejemplo, la impotencia sexual, producto de muchos fármacos o principal entre los antihipertensivos, el que más produce impotencia sexual es la hidroclorotiazida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque si el paciente se ve o ve que su vida sexual se está alterando, pues lo más seguro es que prefiera la hipertensión a la impotencia y entonces se deje de tomar el medicamento. Siempre hay que tener en cuenta que el medicamento que ustedes formulen, que ustedes prescriban, no empeore la calidad de vida o tomar las medidas necesarias, por ejemplo, en este caso, la utilización de sildenafil o de fármacos para contrarrestar el efecto adverso en la pérdida de calidad de vida en el sentido de la impotencia sexual y que el paciente se pueda apegar al tratamiento. En un país con el machismo exacerbado, la impotencia sexual, pues, hace que los pacientes no se apeguen a los tratamientos. Bueno, para resumir, entonces, los diuréticos más utilizados en nuestro medio son los diuréticos de ASA, son los más potentes. Actúan inhibiendo la sodio-potasio 2-cloro en la rama ascendente del asa de genio, son ototóxicos, son vasodilatadores y son utilizados, son muy potentes, pero de vida media muy corta y son utilizados en situaciones de emergencia. Los tiazidas son inhibidores del transporte sodio-cloro, actúan al comienzo del túbulo contorneado distal, son ahorradores de calcio, son menos potentes, pero su vida media es más larga y por lo tanto son los fármacos utilizados o más utilizados en nuestro medio en el tratamiento diario o en el tratamiento ambulatorio de la presión arterial. Tienen una ventaja muy grande y es que son ahorradores de potasio, son ahorradores de calcio, qué pena, lo que los hace ideales en pacientes, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas y en ancianos, sin falla renal, porque ustedes saben que los tiazidas no actúan en falla renal, mientras los de ASA sí. Y por otro está los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, la espironolactona y la prerenona, que tienen un amplio uso, sobre todo en insuficiencia cardíaca congestiva. Ustedes pueden encontrar un paciente tomando, por ejemplo, un diurético de ASA, más un tiazida, más un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, tomando estos 3 medicamentos. A eso se le llama bloqueo secuencial de la nefrona. Mire que le estamos bloqueando acá, le estamos bloqueando acá y le estamos bloqueando acá, o sea, secuencial. ¿Para qué? Para producir una mayor pérdida de líquidos. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides también los vamos a ver, se utilizan mucho en el contexto de falla cardíaca, aunados a otros medicamentos, potencian la acción de otros medicamentos al bloquear los receptores de aldosterona. Ya lo vamos a ver en falla cardíaca. Bueno, entonces, los más importantes que ustedes deben aprenderse acá o que deben hacer recalco son 3 grupos. De los no ahorradores de potasio, los de ASA y los tiazidas. Y de los ahorradores de potasio, los antagonistas del receptor de aldosterona o antagonistas del receptor de mineralocorticoides, espironolactona y eplerenona.
Acuérdense ustedes que la espironolactona es la más usada, pero antagoniza los receptores de hormonas sexuales y por eso tiene tantos efectos adversos. Mientras la que la eplerenona no es tan usada, pero no tiene efectos sobre los receptores de hormonas sexuales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema? ¿A alguno les quedó claro? Profe, yo sí tengo una pregunta. Ese Cuéntame. efecto vasodilatador que estaba hablando ahorita, es de las tiazidas y de los de ASA, o sea, los dos tienen ese efecto vasodilatador con el tiempo, ¿cierto? Sí, con el tiempo, es que a ver, nosotros tendemos a pensar que cuando yo les digo transportador sodio-potasio-cloro, transportador sodio-cloro, uno tiende a pensar que es, como les estoy hablando de la nefrona, que solo está allí, ¿sí? Cuando uno dice el sistema renina-angiotensina y le muestra en el riñón, uno cree que solo está allí en el riñón, pero sistema renina-angiotensina-aldosterona está en todos los tejidos, por eso se llama, por eso en muchos libros dicen sistema renina-angiotensina renal, sistema renina-angiotensina-aldosterona tisular, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los transportadores. Uno tiende a pensar que como lo vio en renal, solo está en el riñón. Entonces, inhibidores de la bomba sodio, potasio, cloro. Sí, eso está en el asa ascendente del asa de Henle, en la rama ascendente del asa de Henle. Y no es así. Ese transportador está en todo el organismo y sobre todo en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, miren que ustedes que cuando el tiazida inhibe los transportadores en el riñón, también inhibe esos transportadores de sodio en las células vasculares. ¿Estamos? Entonces, por un lado en el riñón produce la pérdida de líquidos y por otro lado en los vasos, al inhibir los transportadores, el mismo transportador, pero vasculares, producen vasodilatación. ¿Sí? Entonces, los diuréticos tienen esa capacidad de actuar como diuréticos y por eso les hacía el recalco, ¿sí? Porque imagine, María Camila, lo que yo les estaba diciendo, si usted empeora la calidad de vida, el paciente no se va a tomar el diurético. Por eso es muy importante que usted le diga a su paciente durante los primeros días o las primeras semanas, usted va a ver que va a tener que aguantarse el mayor número de veces de ida al baño porque el diurético va a actuar así, pero si usted lo sostiene por 6 o 8 semanas, pues las cosas van a volver a una normalidad o a una situación más favorable para usted. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente, por ejemplo, empieza a tomarse el diurético y a las 2 semanas viene Navidad. No, yo no me tomo el diurético durante Navidad porque qué jartero no en fiestas y con esa orinadera. Hasta empecé a tomar el diurético y tiene que ir a Cali a visitar o quiere ir de paseo. No, mientras voy de paseo no me tomo el diurético porque con esa orinadera y uno por allá tan lejos, ¿qué hace? Y entonces ven que vuelve a empezar y otra vez tiene que volver a empezar para que el uso crónico le mejore la calidad de vida. Por eso es tan importante la comunicación con su paciente al cual le va a formular un diurético. Entonces, mire, esto funciona así, durante las primeras semanas va a ser así, va a empeorar la calidad de vida, pero si usted lo sigue tomando paulatinamente, va a ir mejorando y va a volver a la normalidad la función renal, las veces que usted va al baño y todo va a mejorar, pero sí va a tener un gran beneficio sobre la presión arterial a largo plazo y sobre los efectos adversos a largo plazo perjudiciales. Por ejemplo, la hipertensión puede causar aneurisma, puede causar falla cardíaca, retinopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva. Entonces, todo eso hay que decírselo al paciente para que se apegue al tratamiento. Entonces, la respuesta es sí, los diuréticos tienen ese efecto vasodilatador y la razón es porque los transportadores de los que los hablo no solamente están en el riñón, sino también en los vasos sanguíneos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una inquietud. Usted decía que algunos diuréticos tenían como efecto secundario ginecomastia.
O sea que en ese sentido se pueden utilizar fármacos para disminuir la ginecomastia, o de qué manera se puede tratar farmacológicamente. Ya, mire, esa ginecomastia y esa galactorrea son efectos adversos muy graves, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los antipsicóticos. Cuando nosotros vimos antipsicóticos, yo les dije a ustedes, esos fármacos, sobre todo los típicos o los más viejos, producen ginecomastia y galactorrea. Entonces, es un efecto adverso muy marcado o muy crítico, les voy a decir por qué. Imagínense un paciente psicótico de 20 años o de 18 años, joven, muy joven diría yo, para dejar en la palabra joven para personas de mi edad. Entonces dejemos los de 18 años como muy, muy jóvenes, los de 30 como jóvenes y nosotros los mayores de 50 como jóvenes. Entonces un paciente muy, muy joven empieza a tomar un antipsicótico típico y sus senos empiezan a crecer y empiezan a secretar, a producir galactorrea, pues el paciente no se vuelve a tomar el antipsicótico, además producen un aumento de peso tenaz. ¿Ven? Entonces es un efecto adverso tenaz porque el paciente no va a volver a tomárselo. Lo mismo con la espironolactona, con la ginecomastia. No se van a pegar al tratamiento. Entonces, por esa razón, y por la razón que no hay fármacos para el tratamiento, solo descontinuar el medicamento. No hay. Se podrían utilizar, por ejemplo, antagonistas del receptor de estrógenos o estas cosas, pero no se utilizan, no existe, solo se descontinúa el tratamiento. Es que se buscó como opción la epredrenona, ¿sí? Para dejar a esos pacientes a los que el fármaco les produce estos efectos adversos, que son muchos, más del 10%, pues darles una alternativa. Por ejemplo, la espironolactona le produjo ginecomastia. Bueno, entonces le quito la espironolactona y le voy a formular epredrenona que no tiene ese efecto adverso. Eso se hace en muchas ocasiones. Por ejemplo, les dije a ustedes que los IECAS producían tos. Entonces llega el paciente y dice María Camila, doctor, mire, usted me recetó enalapril, pero es que no puedo con la tos, no puedo, no me deja dormir, no me deja hacer nada, no puedo con la tos. Bueno, le quito, listo, le quito el IECA, le quito el enalapril y le doy losartán. También es un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también le va a bajar la presión arterial, pero no le va a producir tos. ¿Ven? Pues más o menos ese sería el enfoque de tratamiento con la epredrenona. Aunque por el momento la más utilizada es la espironolactona. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? También recuerden que me lo pueden escribir ahí por el WhatsApp y yo se los contesto o los llamo, dependiendo qué tan grave sea la pregunta o qué tan difícil sea de explicar la pregunta, los llamo. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué dice María Paula? Usted mencionaba que los diuréticos no ahorradores de potasio tenían unos efectos, pues digamos, adversos, ¿no? Como el aumento de la resistencia a la insulina y que empeoran el perfil lipídico. En ese caso, digamos, si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, pero que también es diabético y tiene, no sé, dislipidemia, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, las guías que ustedes tienen que leer en hipertensión arterial, por las que se basan las clínicas, es el 8º comité de hipertensión arterial. En el 8º comité dice que hay 5 grupos de antihipertensivos, que son los IECAS, los ARAS, los diuréticos, los calcioantagonistas. Realmente hablan de esos 4, pero nosotros podemos agregarle los betabloqueantes. ¿Estamos? Entonces hay 5 grupos grandes en el tratamiento de la hipertensión. IECAS,
el ejemplo sería enalapril. ARAS, o sea, antagonistas del receptor de angiotensina 2, y el ejemplo sería losartán, candesartán, irbesartán. Calcio antagonistas, y el ejemplo sería el nifedipino. Diuréticos, y el ejemplo sería hidroclorotiazida. Y beta bloqueantes, que ustedes ya conocen algunos de ellos: atenolol, propranolol, nebivolol, bisoprolol, metoprolol. Es propranolol, ¿sí o no? Propano es el gas de la domiciliario con el que cocina. Ese es propano. Y el fármaco es propranolol. Mucha gente dice propano. Bueno, pero para contestarle a María Paula, entonces hay 5 grupos de antihipertensivos. Antes se decía que todo paciente hipertenso necesitaba mínimo 2 fármacos para el tratamiento de su hipertensión arterial, y uno de ellos debía ser un diurético tiazida. O sea que, por regla general, la mayoría de los pacientes o todos recibían tiazidas. Ahora se dice que usted puede empezar por cualquiera de los fármacos. O sea, usted puede empezar por un beta bloqueante, si así lo considera, por ejemplo, dependiendo a las demás patologías que tenga el paciente. Por ejemplo, si su paciente es hipertenso más angina, ¿sí? Entonces tiene hipertensión más angina, pues un beta bloqueante es muy bueno porque le funciona en ambas patologías. Eso se llamaría un paciente ideal para un beta bloqueante. O una paciente hipertensa más embarazo, sin decir que el embarazo es una enfermedad, obvio, pero los calcioantagonistas o los betabloqueantes, usted diría, son los fármacos ideales porque son fármacos que se utilizan en hipertensión en el embarazo. O un paciente afroamericano, entonces usted diría un diurético o un calcioantagonista. Bueno, tiene diabetes, entonces le doy el calcioantagonista y le quito el diurético para no empeorar su diabetes. Otras veces, ustedes van a ver que predomina como el mal menor. Entonces dicen, sí, empeora la resistencia a la insulina y me va a subir las concentraciones de glucosa en sangre. Sí, pero le controlo la hipertensión y luego los niveles de glucosa se los controlo con el hipoglicemiante, con la dosis del fármaco para la diabetes. ¿Sí? Entonces también puede encontrar esa situación en que prefieran darle la hidroclorotiazida para mejorar la presión arterial y tratar el aumento o la resistencia a la insulina con el fármaco de la diabetes. Eso ya es criterio del médico, pero puede ser así. O sea, ahí están los dos enfoques: empezar por otro fármaco que no sea el diurético tiazida, o mirar después cómo se le maneja el efecto adverso del aumento de la resistencia. Pueden ser cualquiera de los dos enfoques y ustedes van a ver que ambos enfoques se usan, pero tengan cuidado con eso. Pues yo se los digo para que, si llega el caso, como dice María Paula, de un paciente hipertenso con diabetes, pues prefieran un IECA, que ya les dije a ustedes, todo paciente diabético debe estar recibiendo un IECA como nefroprotector. Entonces, con el IECA le están mejorando la presión arterial y le están mejorando, también funciona para la diabetes. Con un solo fármaco están tratando 2 patologías, lo cual evita la polifarmacia de la que les hablaba. Es mejor darle un fármaco, que es más fácil que se lo tome, que darle 2, que muy seguramente es menos probable que se lo tome. Cuando ustedes van a los pueblos, a sus rurales, se van a llevar una profunda desilusión, porque se van a dar cuenta que el 80, 90, 95% de los pacientes hipertensos que ustedes tratan o que intentan que lleguen que hacerlos llegar a metas, o sea, que bajen su presión arterial, pues no se van a adherir al tratamiento o van a preferir tratamientos empíricos, tratamientos sin ninguna base científica, que porque allá el yerbatero o la vecina les dice que la agüita de perejil es muy buena para eso. Entonces eso es muy decepcionante, ¿sí? Pero
Eso lleva a la importancia de evitar la polifarmacia para que, si les digo que el 95% no se toman los medicamentos, entonces con que ustedes logren que el 20% se los toma, ya están haciendo una gran labor en sus rurales. Por eso es tan importante todas estas cosas de tener en cuenta los efectos adversos, de no desmejorar la calidad de vida, de evitar la polifarmacia, ¿sí? Para que más pacientes se adhieran al tratamiento. ¿Qué otra pregunta tienen o tienen alguna observación o algo? Creo que la próxima semana hacemos 3 clases para que las cuadre Andrés y miremos, vayamos a ver cómo nos va rindiendo esto, porque ustedes saben que no tenemos mucho tiempo para terminar la asignatura. Pero pues, vuelvo y les digo, algunos de estos temas, o los más importantes, los pienso dar presenciales al que quiera cuando volvamos a la presencialidad, que imagino que ya será para el próximo semestre, ¿vale? Profe, ¿cuáles van a ser las 3 clases, los temas? Serían falla cardíaca, hipertensión y anticoagulantes. Listo, muchísimas gracias. Entonces yo hablo con mis Listo, compañeros entonces, para ver qué fecha y hora ellos les eso queda puede mejor. ser lunes, martes y jueves. O sea, pueden escoger entre lunes y viernes para la tercera clase. Las 2 clases quedarían como esta semana, martes y jueves, ¿sí? O si quieren hacemos martes y jueves una clase en 2 temas y en el otro 1. ¿Sí? Total es ver 3 temas. Si quieren hacemos 3 clases o 2 clases más larguitas, una clase más larguita y una normal. Como ustedes quieran, ustedes me dicen. Y los días pues serían lunes, martes, jueves y viernes, que son las clases de el horario de clases. Entonces ustedes me dicen en esos días qué días quieren las clases. Por eso les digo, pueden ser martes, jueves y viernes o lunes, martes y jueves, dejando o viernes libre o lunes libre. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, Entonces yo ustedes cuádrenlo y me dicen si a las 8 o a las 10.